¿Y si te dijera que no perdiste tu fuego, sino que simplemente lo estás buscando en el lugar equivocado? Piénsalo por un momento. ¿Alguna vez te levantabas con esa energía casi eléctrica, esa chispa que te hacía sentir que podías comerte el mundo? Pero de pronto algo cambió. Ya no sientes la misma pasión. Te miras al espejo y te preguntas en silencio, ¿qué me pasó? Muchos llegan a sus veintitantos creyendo que ya alcanzaron su punto máximo, que su mejor versión se quedó atrás, como una vieja foto de juventud. Pero, ¿y si ese sentimiento de haber tocado techo fuera solo el preludio de tu verdadero renacimiento? A lo largo de esta historia voy a revelarte algo que nadie te dice. No es que hayas perdido tu motivación, es que tu cerebro, tu identidad y tus deseos están pasando por una transformación profunda. No es el final, es la señal más clara de que estás a punto de construir algo totalmente nuevo. Pero antes de llegar ahí, necesito que te quedes conmigo hasta el final, porque hay un punto clave, uno solo, que si logras entender, vas a recuperar tu impulso interno sin depender de hacks de productividad, café o frases motivacionales vacías. Cuando somos jóvenes, corremos detrás de metas prestadas. Queremos hacer felices a otros, padres, profesores, jefes, amigos. Buscamos aprobación más que propósito. Y mientras lo hacemos, confundimos la energía del miedo con la energía del propósito. Por eso, a los 22, 23 años, parece que lo damos todo. Estudiamos, trabajamos, nos exigimos, dormimos poco, pero esa fuerza no viene de conocernos, viene de querer ser aceptados. Y cuando llega la madurez cerebral, alrededor de los 26, 27 años, ese sistema se rompe. Lo que antes te movía, deja de funcionar. Tu mente te grita, ya no puedo seguir así. Y en lugar de escucharte, piensas que algo anda mal contigo. Déjame contarte un secreto. Ese vacío que sientes no es depresión. Es el espacio donde empieza a nacer tu verdadera identidad. Y si sabes cómo atravesarlo, ese bajón puede transformarse en tu mayor ventaja. Pero para entenderlo, primero debemos hablar del error que cometen casi todos los que creen que ya no pueden más. Un error tan sutil que incluso las personas más exitosas caen en él. Y ahí es donde muchos se pierden durante años. Más adelante te revelaré cuál es y cómo evitarlo para siempre. Pero antes, quiero que entiendas algo más profundo. ¿Cómo funciona realmente tu motivación, desde que eras niño hasta el adulto que eres hoy? ¿Has notado que, incluso sabiendo lo que deberías hacer, muchas veces no lo haces? No es pereza, ni falta de disciplina. Es un conflicto interno entre dos versiones de ti mismo. Tu cerebro, desde que eras niño, fue entrenado para buscar aprobación externa. Literalmente está cableado para leer el entorno y adaptarse a él. Cada sonrisa que recibías por portarte bien, cada reconocimiento por sacar buenas notas, cada estoy orgulloso de ti, liberaba dopamina, el químico del placer. Sin darte cuenta, esa sustancia se volvió tu brújula. Aprendiste a actuar no por lo que querías, sino por lo que los demás celebraban. Y ese sistema funcionó, hasta que tu cerebro maduró. Entre los 25 y los 30 años, algo fascinante ocurre. La corteza prefrontal, la parte del cerebro encargada de la toma de decisiones conscientes y la autodefinición, termina de desarrollarse. Y de pronto, el viejo sistema se vuelve obsoleto. Ya no basta con hacer lo que te piden. Tu mente empieza a exigir algo más profundo: autenticidad. Pero aquí viene el choque. La mayoría de nosotros nunca aprendió a decidir desde el yo. Sabemos obedecer, cumplir, agradar, pero no sabemos elegir. Y cuando la vida nos dice, ahora te toca decidir por ti mismo, entramos en pánico. Ese pánico no siempre se siente como miedo. A veces se disfraza de apatía, procrastinación o cansancio. Te sientas frente a tu escritorio y te dices, sé que tengo que hacerlo, pero no hay energía. Es porque tu cerebro no encuentra una razón interna para moverse. Ya no hay maestro que te evalúe, jefe que te presione, padre que te aplauda. Solo quedas tú y el silencio. Y en ese silencio nace la verdadera identidad. Pero la mayoría no aguanta ese momento. Lo llenamos con distracciones, redes sociales, trabajo excesivo o proyectos paralelos que suenen productivos pero solo son ruido. La biología es clara. Cuando no sabes quién eres, tu mente se aferra a lo conocido. Prefiere el estrés del control externo antes que la libertad de la incertidumbre.
Por eso muchos siguen caminos que ya no les pertenecen, repitiendo rutinas vacías solo porque alguna vez les dieron reconocimiento. Pero vivir buscando la validación externa es como intentar llenar un pozo sin fondo. Cuanto más éxito consigues, más vacío sientes. Y cuanto más vacío sientes, más te esfuerzas por parecer exitoso. Es un ciclo que solo se rompe con una palabra: autonomía. La autonomía no es independencia. No se trata de aislarte del mundo o de hacer todo solo. Se trata de tomar decisiones porque tú las eliges, no porque alguien más las espera. La ciencia lo llama teoría de la autodeterminación, y es uno de los principios más poderosos del crecimiento humano. Lo curioso es que la mayoría lo entiende al revés. Creemos que primero debemos encontrarnos para después actuar con autonomía, pero es exactamente lo contrario. Solo actuando de forma autónoma llegamos a encontrarnos. Es la acción lo que despierta la identidad, no la reflexión. Así que si te sientes perdido, no necesitas descubrir tu propósito en un fin de semana de introspección. Necesitas elegir algo, cualquier cosa que nazca de ti. Puede ser tan simple como decidir leer un libro que tú elegiste o entrenar porque tú lo deseas, no porque alguien te lo recomendó. En ese instante, aunque parezca pequeño, tu cerebro empieza a reconfigurarse. Esa decisión personal activa los circuitos de identidad. Y cada vez que repites el patrón de yo decido, yo actúo, tu sentido de dirección se fortalece. Pero aquí está el detalle que separa a quienes logran transformarse de quienes se quedan atrapados en el mismo ciclo: la competencia. No basta con elegir, tienes que probarte. Tienes que estirarte más allá de tus límites, no para impresionar, sino para sentirte vivo. Y esta parte es donde muchos tropiezan, porque confunden competencia con perfección. Creen que ser competente es ser el mejor, pero la verdadera competencia, la que nutre tu identidad, consiste en expandir tus capacidades, en fallar y aprender, en comprobar con tu propia experiencia de qué estás hecho. Cuando te exiges de una manera que te reta, sin compararte, sin esperar aplausos, algo poderoso ocurre. Empiezas a descubrir los bordes de quién eres. Te das cuenta de lo que puedes y no puedes hacer. Y en esa frontera entre lo posible y lo imposible es donde el yo se define. Ahí surge la claridad, porque ya no eres una mezcla de lo que los demás piensan de ti. Eres alguien que sabe de qué está hecho. Lo fascinante de esto es que el proceso es inevitable. Si no lo haces conscientemente, la vida te obligará. Llegará un momento en que todo lo que hacías por otros deje de funcionar. Tus relaciones cambiarán, tu trabajo perderá sentido y sentirás una especie de vacío existencial. Pero ese vacío no es tu enemigo, es la puerta que te está pidiendo que cruces al otro lado. En ese otro lado no hay manuales, ni gurús, ni fórmulas mágicas. Solo estás tú, con la oportunidad de construir una identidad auténtica. Y justo ahí, cuando empiezas a actuar desde ti, aparecerá el tercer principio que completa este proceso de despertar. Un principio tan poderoso que si lo aplicas, no solo recuperarás tu motivación, sino que volverás a sentir la conexión con el mundo y con los demás. Pero antes de revelártelo, déjame contarte una historia que ilustre este punto mejor que cualquier teoría. Una historia que demuestra cómo incluso después de tocar fondo, puedes reescribir tu destino desde cero. Cuando eras niño, todo lo que hacías tenía una razón sencilla. Querías que los demás estuvieran contentos contigo. Aprendiste a decir gracias, a compartir tus juguetes, a sonreír cuando los adultos te miraban. Era tu manera de sobrevivir en el mundo, hacer lo que se esperaba de ti. Esa programación se instaló tan profundamente que siguió guiándote incluso cuando creciste. En la escuela te esforzabas por sacar buenas notas, en la universidad por conseguir un trabajo respetable, en tus primeros años laborales por ser el responsable, el que siempre cumple. Y todo eso funcionó, hasta que ya no. Porque hay un momento en el que el viejo sistema de motivación, ese que depende de hacer felices a los demás, se derrumba, no de golpe, sino lentamente, como una grieta que se extiende silenciosa bajo los cimientos. Empiezas a notar que las cosas que antes te impulsaban ya no te mueven. Te despiertas cansado, aún habiendo dormido 8 horas. Miras las redes sociales y ves a otros que parecen avanzar sin detenerse, mientras tú te sientes estancado. Y ahí nace el pensamiento más peligroso. Tal vez ya di lo mejor de mí. Pero aquí está la verdad que casi nadie te explica. No es que hayas perdido tu motivación, es que estás evolucionando. Tu mente está pasando de la motivación externa, la de complacer, lograr, demostrar,
a la motivación interna, la que nace de saber quién eres. Y ese cambio es tan profundo que al principio se siente como una crisis. Por eso lo llamo la crisis silenciosa. Desde fuera todo parece normal. Tienes un empleo, amigos, una relación, incluso metas. Pero por dentro, algo te susurra que no estás viviendo tu verdadera vida. Es una desesperación sin ruido, un vacío disfrazado de estabilidad. Lo que duele no es la falta de éxito, sino la falta de sentido, porque puedes estar haciendo las cosas correctas, pero si no sabes para quién las haces, el alma se apaga. Y entonces empiezas a buscar sustitutos, podcasts de productividad, nuevas rutinas, suplementos, videos motivacionales. Nada de eso está mal, pero no resuelve el problema de fondo. El problema no es que no trabajes duro, es que ya no sabes por qué trabajas. Aquí es donde la mayoría se queda atrapada durante años. Siguen avanzando, pero sin dirección. Es como remar en un barco sin brújula. Haces esfuerzo, pero no llegas a ningún destino que te haga sentir vivo. Y mientras tanto, comparas tu vida con la de otros. Ves a esa persona que se levanta a las 5 a.m. y parece tener fuego en los ojos. Y te preguntas, ¿qué tiene él que no tengo yo? La respuesta no está en la disciplina, ni en la genética, sino en algo mucho más esencial. Él sabe quién es. Tú aún estás en el proceso de descubrirlo. Y aquí viene el primer gran punto de inflexión. No puedes tener propósito si no tienes identidad. La mayoría busca un propósito como quien busca un mapa sin saber dónde está parado. Pero la dirección correcta solo aparece cuando sabes desde dónde partes. Por eso, antes de intentar redescubrir tu pasión, tienes que hacerte una pregunta mucho más básica. ¿Quién soy yo cuando nadie me observa? A muchos les da miedo hacer esa pregunta, porque la respuesta no está en tu título universitario, ni en tu trabajo, ni en tu pareja. Está en tus decisiones cuando no hay aplausos, en lo que haces cuando nadie te exige nada. Si al quitar todas las expectativas del mundo te quedas vacío, no es un fracaso, es una oportunidad. Ese vacío es el lienzo en blanco donde puedes pintar una nueva versión de ti. Pero cuidado, aquí se abre el segundo gran error que destruye silenciosamente la confianza de miles de personas en sus 20s y 30s. Es el error de confundir actividad con dirección. Te mantienes ocupado para no escuchar el silencio, para no sentir que no sabes quién eres. Saltas de meta en meta, de proyecto en proyecto, sin darte tiempo de detenerte a preguntar: ¿esto realmente nace de mí? ¿O solo es otra forma de buscar aprobación? En el próximo tramo te voy a contar exactamente cómo romper con ese ciclo. Te mostraré cómo descubrir quién eres realmente, sin necesidad de viajar a un ashram en la India, ni leer 50 libros de autoayuda, usando solo 3 principios que cambiarán para siempre la forma en que te ves a ti mismo. Pero antes de revelarlos, hay algo que tienes que entender sobre tu mente. ¿Por qué de manera biológica te cuesta tanto dejar de depender de la validación externa? Cuando comprendas eso, tu sentido de dirección cambiará por completo. Déjame contarte la historia de Andrés. No es un hombre famoso, ni alguien que haya escrito un libro o dado conferencias. Es una persona común, como tú o como yo. A los 28 años, Andrés lo tenía todo según el plan. Un empleo estable, un departamento pequeño pero propio y una pareja con la que compartía sueños de futuro. Sin embargo, cada mañana al despertar sentía un nudo en el estómago. No era tristeza ni ansiedad, era algo peor, indiferencia. Se luchaba, tomaba café, miraba su reflejo en el espejo y se decía, ¿esto es todo? Intentaba no pensarlo. Se distraía con trabajo, salidas, redes, pero el vacío crecía en silencio. Hasta que un día, sin aviso, su cuerpo colapsó. Ataques de pánico, insomnio, un cansancio tan profundo que ni los fines de semana bastaban para recuperarlo. El médico le dijo que era estrés, que debía descansar,
Pero lo que Andrés necesitaba no era descanso, sino sentido. En medio de su confusión, un amigo le recomendó escribir cada noche una sola pregunta. ¿Qué hice hoy que realmente naciera de mí? La primera semana no supo qué poner. Todo lo que hacía era cumplir con tareas, pero al 10º día algo cambió. Escribió «Salí a caminar sin auriculares». Era un gesto mínimo, pero por primera vez en años había hecho algo solo porque lo sintió. Esa decisión insignificante en apariencia fue la primera grieta en el muro de su apatía. Comenzó a repetir el ejercicio cada noche. Al principio sus respuestas eran pequeñas. Preparé mi desayuno favorito, llamé a mi madre sin motivo, escribí una idea que me entusiasmó, pero esas pequeñas decisiones lo fueron reconectando con su autonomía. Un mes después, se dio cuenta de que no odiaba su trabajo, odiaba hacerlo sin sentido. Así que se propuso un experimento. En lugar de trabajar para impresionar a su jefe, lo haría para probarse a sí mismo que podía disfrutar el proceso. Empezó a organizar sus días con más intención, sin buscar reconocimiento. Lo sorprendente fue que su rendimiento mejoró, pero no porque se esforzara más, sino porque por primera vez sentía que su energía venía de adentro. Aquí entra el segundo principio, la competencia. Andrés decidió aprender algo nuevo cada semana, algo fuera de su zona de confort, no para volverse experto, sino para recordarse que podía crecer. Aprendió fotografía, cocina y hasta tomó clases de improvisación teatral, algo impensable para alguien tan reservado como él. Y en cada intento fallido, en cada risa incómoda, fue reconstruyendo su confianza. No era la perfección lo que lo hacía sentir vivo, era el simple hecho de avanzar. Entonces ocurrió algo curioso. La gente a su alrededor comenzó a notar el cambio. Sus amigos lo describían como más presente, más ligero. Su pareja decía que tenía una mirada diferente. Y sin embargo, Andrés no estaba intentando agradar a nadie. Lo que los demás veían era el reflejo de alguien que por fin estaba alineado consigo mismo. Su vida exterior cambió, porque su vida interior había cambiado primero. Y aquí es donde aparece el tercer principio, la conexión. No puedes sentirte pleno si tu crecimiento solo gira en torno a ti. La identidad no florece en el aislamiento, sino en la contribución. Un día, Andrés vio a un compañero nuevo en su trabajo, visiblemente nervioso. Recordó cómo él mismo se había sentido años atrás y decidió ayudarlo, no por obligación, sino porque podía. Lo tomó bajo su guía, le compartió lo que había aprendido sobre organización y, semanas después, aquel joven le agradeció con lágrimas en los ojos. En ese instante, Andrés entendió algo que cambiaría su vida. El sentido que tanto buscaba no se encuentra, se crea cuando decides servir desde tu autenticidad. Esa noche escribió en su cuaderno: «Hoy sentí que volví a vivir». No porque su situación externa hubiera cambiado drásticamente, sino porque por primera vez se sentía dueño de su historia. Había recuperado el fuego interno que creía perdido. Ya no necesitaba aprobación, solo dirección. Lo que le pasó a Andrés no fue un milagro, fue el resultado de aplicar 3 principios universales: autonomía, competencia y conexión. Pero lo más importante es que comprendió algo que todos olvidamos. La felicidad no llega cuando logras más, sino cuando entiendes que ya tienes dentro de ti todo lo necesario para avanzar. El mundo no te recompensa por ser perfecto, te recompensa por ser auténtico. Ahora, antes de contarte el último secreto que cierra este viaje, el principio que une todo lo anterior y explica cómo mantener este nuevo estado sin volver a caer en la rutina vacía, quiero que pienses en algo. ¿Cuántas veces en tu vida has sentido que lo tenías todo, pero aún así te faltaba algo? Ese algo es lo que revelaremos en el siguiente paso, y cuando lo entiendas, nunca más perderás tu impulso interno. Todo lo que hemos hablado, la autonomía, la competencia y la conexión, se sostiene sobre un único cimiento: la disciplina emocional. Sin ella, todo se desmorona, porque la verdad es que no siempre te vas a sentir motivado, no siempre tendrás claridad y no siempre tendrás energía. Pero si aprendes a mantenerte firme cuando tu mente quiere rendirse, descubrirás un poder que muy pocos dominan: el poder de actuar incluso sin ganas. Y ese, más que cualquier talento o circunstancia, es el verdadero motor del éxito. Andrés lo comprendió una noche en la que volvió a sentir el mismo vacío de antes.
Habían pasado meses desde su renacimiento y creía que nunca más volvería a perder la motivación. Pero la vida, como siempre, puso a prueba su nuevo yo. Un proyecto importante fracasó. Su pareja decidió irse y él volvió a sentirse agotado. Por un instante pensó, todo fue una ilusión. Sin embargo, esta vez hizo algo distinto. En lugar de buscar distracciones, respiró hondo, tomó su cuaderno y escribió: «Hoy no tengo fuerzas, pero igual voy a dar un paso». Y lo dio. No uno grande, apenas suficiente para demostrarle a su mente que seguía al mando. Esa pequeña acción fue su mayor victoria, porque el verdadero dominio personal no se demuestra cuando todo sale bien, sino cuando nada tiene sentido y aún así decides avanzar. Brian Tracy decía, «La disciplina es el puente entre tus metas y tus logros». Y esa frase encierra una verdad eterna. El éxito no es cuestión de motivación, sino de compromiso. La gente espera sentir inspiración antes de actuar, pero la inspiración llega después de actuar. El movimiento precede al impulso. La disciplina emocional no es fría ni robótica, es profundamente humana. Significa reconocer tus emociones sin permitir que te dominen. Es mirar el caos con serenidad y decir, puedo con esto. No porque lo sientas, sino porque lo has decidido. Esa decisión constante es la que reconfigura tu identidad. Cada vez que eliges seguir, incluso en silencio, estás reforzando el mensaje más poderoso que puedes enviarte a ti mismo. Soy alguien que cumple lo que promete. Y aquí está la clave final, la que mantiene encendida la llama, incluso en los días más oscuros. La gratitud disciplinada. No esa gratitud romántica de frases bonitas, sino la práctica diaria de recordar lo que sí tienes, lo que sí puedes hacer, lo que sí depende de ti. Cuando tu atención se enfoca en lo que puedes controlar, tu mente se estabiliza. Cuando agradeces por tu esfuerzo, no por los resultados, desarrollas una confianza inquebrantable. Esa es la diferencia entre quienes se apagan y quienes trascienden. Los primeros se dejan llevar por las emociones del momento. Los segundos las utilizan como combustible. Cuando entiendes que cada dificultad es entrenamiento para tu carácter, dejas de resistir y comienzas a avanzar con propósito. Ya no vives esperando el momento perfecto, lo creas. Y en ese punto, descubres que el secreto no era recuperar tu motivación, era convertirte en la clase de persona que no la necesita. Si llegaste hasta aquí, recuerda esto. La vida no premia a los más inteligentes, ni a los más rápidos, ni siquiera a los más talentosos. Premia a quienes se mantienen constantes cuando el resto se rinde. No necesitas cambiar de vida, necesitas cambiar de enfoque. Pregúntate cada mañana, ¿qué decisión puedo tomar hoy que me acerque a mi versión más disciplinada, más consciente y más libre? Porque esa es la pregunta que despierta la grandeza. Y si algo de esta historia resonó contigo, no lo dejes en palabras. Escríbelo. Actúa hoy, aunque sea un paso pequeño. Tu cerebro te resistirá, tus emociones te probarán, pero en el fondo de esa resistencia hay una verdad esperando nacer. La certeza de que puedes reconstruirte las veces que sea necesario. Ese es el verdadero éxito. No lograr más, sino ser capaz de volver a levantarte cada vez con más sabiduría. Así que cierra los ojos por un momento, respira y repite en silencio: no estoy perdido, estoy siendo rediseñado. Porque esa es la esencia de todo este viaje. Y cuando termines este video, que no sea el final, sino el inicio de una nueva historia, la tuya.